Buenas noches. Vamos a... Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Vamos a... ¿Qué tal, doctorazo? ¿Todo bien? Ahí nomás. Todo blue, todo blue. Sí. Eh, Camino a las vacaciones, ya a los finales, ¿no? ¿Cuándo es el segundo parcial? A ver. El, el 2 ya empezamos, doctor, el 2 empezamos. ¿El, el 2 o el 12? 2 de noviembre, 2 de noviembre. ¿Cómo que con el día de los muertos? Sí, ya está, pues. El día de los Está, difuntos. así va a ser. Entonces vamos a... ¿Dónde estábamos? A ver. Estábamos viendo esto de los contratos, ¿no? Las principales operaciones de activos estábamos viendo, ¿no? De la actividad financiera, ¿no? Operaciones activas y pasivas, ¿no? Pasivas, recibir dinero y activas, entregar el dinero, el capital social junto con el dinero de los ahorristas, ¿no? En inversiones y en colocaciones de capital que son inversiones de la empresa, o sea, del banco. Y en préstamos a la gente, ¿no? A las personas que soliciten este servicio, ¿no? Entre las principales operaciones activas está obviamente el mutuo, que es el contrato de préstamo, y las líneas de crédito, ¿no? Que de acuerdo al, al Código de Comercio, ¿no? En los créditos bancarios se habla de la apertura de crédito simple en cuenta corriente cuando en la realidad y en el fondo no es más que una forma de perfeccionada del préstamo de interés, ¿no? Entonces, lo que quiere decir bueno, el autor, más allá de las especificaciones que tenga el contrato de mutuo, ¿no? No deja de ser un contrato simple de préstamo, ¿verdad? Y la única diferencia que se plantea es que él participa como el acreedor una entidad de intermediación financiera, puede ser un banco, una cooperativa, una mutual, ¿verdad? Y entre otras cosas, la mutual se llama mutual porque otorga, pues, porque hace contratos de mutuo, ¿verdad? Pero destinados acá las mutuales tienen que dar préstamos bueno, tenían, ¿verdad? En su existencia que dar préstamos dirigidos a la vivienda y se han ido convirtiendo o se han convertido en entidades de fomento a la vivienda, ¿verdad? Ya no hay mutuales, ¿no? Se han convertido en EFBs, ¿no? Pero no importa con qué motivo, con qué concepto o, eh, o qué otro tinte le quieran dar, ¿no? No deja de ser un contrato de préstamo oneroso, o sea que se pacta con un interés y no puede abandonar tampoco las reglas del derecho civil, ¿no? En cuanto al interés, por ejemplo, ¿no? Solo que el interés ya no es pactado, sino que los contratos como son masivos ya vienen en los tipos de préstamo con una tasa de interés, ¿verdad? Y si yo quiero o mis posibilidades económicas me lo permiten, pues eh, voy a poder obtener un crédito de tal o cual entidad financiera, ¿no? Pero no es un crédito así pactado. Se puede decir que es pactado porque tú firmas y aceptas, ¿verdad? Pero no es algo que tú hayas negociado con la entidad de intermediación financiera. Si tú no estás de acuerdo con una tasa de crédito en un tipo específico de préstamo, entonces dirigite a otra entidad de intermediación financiera, viejo, porque no puedes modificar el contrato de préstamo solamente para tu operación de crédito, por ejemplo, el número 19812, ¿no? El, los contratos son masivos y no se modifican, ¿no? Entonces, y cuando la entidad de intermediación financiera contrata un préstamo o otorga liquidez, ¿verdad?, a una persona, siempre lo hace a cambio de un interés porque es pues una sociedad comercial y es el principal objetivo, ¿verdad? El lucro, ya. El, pero los derechos patrimoniales, como estos, ¿verdad? De la, eh, del cobro de intereses y del cobro de deudas en general,
ya sea una persona natural o persona jurídica, pues son totalmente disponibles, ¿no? No son como los otros derechos sociales o los derechos de la niñez y adolescencia o los derechos imprescriptibles, intransferibles y todo del Estado, ¿no? No revisten esa calidad los derechos patrimoniales, sino que son totalmente transferibles y disponibles. Entonces, si yo quiero, le presto sin interés, si yo quiero, le presto con interés, siempre de acuerdo o dentro del marco que me permite la norma. Y al final, incluso si yo quiero, le cobro y si yo quiero, no le cobro, ¿verdad? Pasa el tiempo, prescribe y ya no me debe. Pero una entidad de intermediación financiera podría hacer esto, ¿verdad? Podría agarrar y decir, pucha, este pobre señor le ha ido muy mal y no ha querido estafar en realidad y le perdonaremos por lo menos por la mitad o le perdonaremos el interés, ya estaba pagando. No, ¿verdad? Eso no pasa. Te ejecutan la garantía, se van contra tus garantes y el banco intenta recuperar o recupera el 100% de la operación de crédito, ¿no? Por ejemplo, pongámonos en el caso de que y tengamos presente de que el banco podría perdonar, ¿verdad? Porque son dineros propios de la entidad, ¿no? Ha habido una ocasión en que, bueno, hemos ido a notificar a una señora que había sacado préstamo y había dado como garantía hipotecaria su casa, ¿no? O sea, ya estaba anotado. Y estábamos ya en proceso de seguirle, el- de llegar a ejecutoria de sentencia y llevarle a remate su casa, ¿no? Entonces, cuando hemos ido a notificarle, así con el señalamiento de remate, agarra la señora y dice, ¿qué puedo hacer? Así yo no me he prestado para... Uno, no soy maleante, ¿no? No quiero engañar al banco ni nada, pero yo no me he prestado como para negociar y es que mi hija estaba enferma de cáncer y me he prestado para hacerle curar. Entonces, ahora se ha muerto mi hija, no tengo hija y no tengo plata y ahora no voy a tener casa donde vivir, así, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso, verdad? Y el banco es totalmente, de verdad, desconsiderado porque igual le ejecutan, igual, eh, y también le cobran los intereses, las penalidades y le cobran los gastos procesales, o sea, los honorarios del profesional abogado que les asiste, ¿verdad? Y todo de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, ¿no? Y todo bien, pero está dentro de la ley, pero ¿por qué no perdonarle a esa persona? ¿Por qué no tomar en cuenta esas situaciones tan excepcionales, ¿no? Y bueno, hay otras que ya también son medio tragicómicas, ¿no? Porque eh, una vez igual hemos ido a notificar donde una señora y nos ha botado pues así con piedras y todo porque la notificación iba dirigida al yerno que ya no era su yerno, pues, que había sacado la plata para, bueno, ha sacado la plata con la hipoteca de la casa de la suegra donde vivían, ¿no? Y una vez que el banco les ha desembolsado el crédito, se ha ido con la plata y les ha dejado con hipoteca y a su mujer embarazada más le ha dejado, ¿no? Y entonces, se entiende pues que no quieran recibir una notificación del banco dirigida a una persona que se ha portado de esa manera, ¿no? Pero eh, ahí sí ya no hay, tampoco hay más vuelta que dar, ¿no? Pero sí hay situaciones como las que les he expuesto en el primer ejemplo, que son muy excepcionales y que tal vez la entidad de mérito a que los derechos son patrimoniales y que el dinero pues, podría disponerse sin ningún temor a alguna sanción ni nada por el estilo. ¿No? Que decida la sociedad y listo, ya, ¿no? Puede ser en asamblea general, extraordinaria, lo que sea, ¿no? Le perdonamos, sí, ya, listo, ¿no? Pero el, como el lucro es el principal objetivo de la sociedad, esto no pasa y esa es una característica del contrato de mutuo, ¿verdad? Que participe una entidad de intermediación financiera y que sea sí o sí a título oneroso, o sea, a cambio de un interés, ¿no? Pero no llega al máximo convencional que establece el Código Civil, porque el Código Civil cuando nos da la noción de interés, también nos establece cuánto es el máximo que puede pactarse, que es el 3% mensual, pero no llegan a esas tasas de interés, nunca los préstamos bancarios, ¿verdad? Son mucho menores
pero porque los préstamos son pues a mediano y largo plazo, ¿no? De 5 años para arriba, así que eh, se espera obtener una muy buena utilidad. Por ejemplo, eh, no sé si alguien tiene una pregunta. O bueno, si no hay preguntas, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en el crédito de vivienda social, ¿no? La tasa de interés incluso es menor a la del crédito de vivienda comercial, ¿no? Si alguien tiene una pregunta. Si pueden nomás hablar en cualquier momento. Y bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Ojalá no se hayan olvidado poner sus nombres en el chat grupal, a efecto de la asistencia, ¿no? Pero si es un problema técnico, igual antes de que terminemos ahorita esta parte de la clase, igual vamos a ver de absolver las consultas que queden pendientes, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, ¿no? El crédito de vivienda social, por ejemplo, eh, se pacta pues a 25 años, incluso al principio era hasta 30. Imagínense eh, si cobrarían 3% mensual a 30 años, ¿no? Pagarías pues 3, 4 casas, pero lo que te ofrecen es una tasa de interés que es como un 4,6% anual, a casi 5 anual, ¿no? Entonces, no parece mucho, ¿verdad? Pero si multiplicas 4 por 20, ¿no? O 4 por 25, es 100%, pues. Es como pagar dos casas mismas, ¿no? Porque ese es el monto de la... bueno, ese es el resultado que nos da aplicar la tasa de interés por el tiempo que se pactan los contratos bajo el título de vivienda social, ¿no? Pero, bueno, solamente como un ejemplo de este contrato de mutuo, ¿no? Entonces, este interés se cobra, obviamente, porque la sociedad, ¿verdad? La entidad de intermediación financiera, mm, se resigna de su liquidez para poder realizar alguna inversión. Y lo que pasa es que otorga la liquidez que ellos tienen hacia otras personas. Y por entregar esta liquidez y por la confianza que tienen en darte el capital, ¿no? Te cobran el interés. Porque tú qué le das? ¿Tú qué le das al banco cuando te saca cuando te desembolsa el dinero? No le das absolutamente nada al principio, ¿verdad? Y ahí hipotecas tu casa, pero sigues durmiendo ahí, sigues utilizando, tal vez hay una tienda, ¿verdad? Sigues cobrando el alquiler, ¿no? Después hipotecas tu lote, ¿no? Pero sigues produciendo, ¿no? Y sigues disfrutando de los frutos del bien que está hipotecado, ¿no? Lo propio cuando hipotecas un auto o un tractocamión, ¿verdad? Lo sigues trabajando, sigues utilizando, ¿no? O en el ejemplo del crédito de vivienda social, se hipoteca la misma casa que es objeto del crédito. También en algunos créditos de movilidades, ¿verdad? De tu auto 0 kilómetros con la banca X y no sé qué, servicios financieros que ofrecen las diferentes entidades para captar más usuarios, ¿no? Pero bueno, esa es la principal operación porque esa es la colocación del capital, ¿no? Y la colocación del capital o la obtención de interés por el mutuo, eso es a lo que se dedica el banco, ¿verdad? Nunca se dedica, como les he dicho, nunca se dedica
a adjudicarse bienes, ¿no ve? Y vender, porque sería una casa de inmobiliaria o una autoventa o algo así, ¿verdad? Eso no, no es el objeto ni el giro de la sociedad. Entonces, esta liquidez se otorga en manera de créditos que se otorgan como líneas de créditos o créditos específicos, ¿verdad? Con algún destino que no puede ser cambiado, como por ejemplo cuando saco un crédito de vivienda social, ¿verdad? No voy a sacar el crédito y me voy a ir de viaje, ¿verdad? Tengo que comprar la casa sí o sí, ¿no? Y además se la va a hipotecar, el banco la va a estudiar si es que merece dar ese monto, la documentación y demás. Lo propio si voy a sacar un crédito para el sector productivo, ¿verdad? Tengo que invertir eso en mi actividad productiva. Entonces, estos créditos o esta liquidez que se otorga a manera de créditos o líneas de créditos, ¿no? Eh, se hace mediante contratos de mutuo, como estábamos revisando, y los principales son la línea de crédito, que es una disposición de un monto de dinero para ser utilizado en un plazo determinado en operaciones de crédito directo o contingente. A su vez, el acreditado se obliga a reembolsar la suma autorizada mediante a pagar las comisiones, intereses y gastos convenidos, ¿no? Entonces, la línea de crédito eh, es como la tarjeta de crédito. Ese es el mejor ejemplo de una línea de crédito, ¿no? ¿Qué pasa? El banco me presta dinero hasta un monto, ¿verdad? Y una vez que llego a este monto, yo tengo que ir a pagar el crédito o puedo pagarlo a medida que yo voy gastando y recargar la línea de crédito. Por ejemplo, una línea de crédito de $1,000, ¿no? Llego a los $1,000 y ya no me van a dar más dinero hasta que yo reembolse ese monto, ¿no? Obviamente con los intereses y en las condiciones pactadas con el banco. Y luego siempre y cuando esté vigente el contrato de línea de crédito, ¿no? Me van a otorgar otra vez los $1,000. Pero ¿qué pasa si tengo los $1,000 y voy gastando $80 y luego $100 y luego 200 y luego otra vez 50, ¿no? Y puedo gastar los 80 y pagar esos 80 con el interés, todo. Entonces recargar la línea de crédito y otra vez voy a tener $1,000. Luego gasto los otros 50 y voy recargando de manera parcial o con comisiones, pero también contemplan los intereses y los gastos que han sido convenidos ya en el contrato de línea de crédito, ¿no? Entonces, esa es la línea de crédito, ¿no? Y el crédito en sí o el mutuo es, bueno, otorgan el monto para un fin determinado, ¿no? Con las garantías y con las condiciones y requisitos que exige la entidad de intermediación financiera y que tiene que cumplir el usuario. Ahora, esta línea de crédito que les relataba, ¿no? Puede ser simple o puede ser rotativa, ¿no? La línea de crédito simple no tiene la particularidad que de una vez empleados los fondos puestos a disposición, ¿no? Concluye la obligación siendo exigible la devolución. Entonces, eso quiere decir que cuando yo llegue a, a utilizar el tope de los $1,000 en el ejemplo, ¿verdad? Aunque yo quiera, ya no va a existir una recarga, entre comillas, ¿no? De la línea de crédito, porque es una línea de crédito simple que solo me otorgaba aquel monto por una única vez. Y cuando se llega a ese tope, entonces ya la entidad puede realizar las gestiones pertinentes para perseguir la devolución del crédito. O sea que ya no tiene más obligación de otorgar liquidez a la entidad de intermediación financiera, ¿no? Y el monto obviamente puede ser utilizado de acuerdo a tus requerimientos o tus necesidades. Puedes ir gastando $20, 500 o los $1,000 de una sola, ¿no? Y luego tener que eh, cumplir con las obligaciones y los deberes que hayan sido pactados en el momento de firmar el contrato de línea de crédito simple. Ahora, la línea de crédito rotativa, ¿no? Es de la llamada en la forma de la cuenta corriente que el acreditado hace abonos a cuenta del dinero a manera de reembolso parcial de las sumas utilizadas y puede nuevamente utilizar el saldo resultante a favor hasta el límite
del importe de crédito y plazo de vigencia del contrato, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Puede recargar, ¿no? Ir gastando de a poco e ir recargando de a poco para poder tener de nuevo el total de la liquidez, o puede gastárselo los $1000 y pagar los $1000. ¿Qué pasa si yo contrato yo si, eh, firmo con el banco un contrato de línea de crédito rotativa por $1000, como es nuestro ejemplo, ¿no? Y si alguien ha levantado la mano, el, no, no tienen alguna pregunta. O, bueno, pero en todo caso, también pueden hacer sus consultas por escrito, ¿no? Pero también pueden interrumpir en cualquier momento. Ahora, en la línea de crédito rotativa, ¿no? Como les decía, yo puedo gastar el total del monto contratado, pero si el plazo del contrato está vigente, entonces todavía puedo utilizar esa línea de crédito. Por ejemplo, yo contrato una línea de crédito rotativa por un plazo de 5 años y en 6 meses llego al tope del monto. Bueno, lo pago con los intereses y los gastos convenidos y voy a volver a tener la disposición o la liquidez que hemos acordado con el banco, ¿no? Los $1000. Y esto eh, sin alguna restricción en el número de veces que pueda ocurrir, siempre y cuando el contrato esté vigente, ¿no? Ahora, una vez que el contrato de línea de crédito rotativa llega a su fin, entonces ya tampoco va a haber disposición de liquidez, ¿no? Por parte bueno, el banco no va a poner liquidez a disposición del contratante porque ya no tiene obligación porque el contrato ha llegado a su fin y lo que toca es percibir los intereses y los gastos y todos los otros recargos pactados, ¿no? Que estén pendientes, ¿no? Recordando siempre que la línea de crédito puede ser recargada o cancelada de manera parcial, entonces solamente los pagos que estén pendientes van a resultar, van a ser objeto de cobro o en su caso van a ser objeto del proceso ejecutivo para perseguir el pago de la deuda, ¿no? Siempre y cuando no se cumplan los pagos dentro de los plazos que se ha establecido en el contrato de línea de crédito rotativo. Entonces, esta tiene la peculiaridad de que el acreditado puede reponer total o parcialmente los montos desembolsados, teniendo la posibilidad de solicitar y recibir nuevamente hasta el límite y plazo establecido en el contrato de la línea de crédito, ¿no? En resumen. Ahora, al lado de la línea de crédito tenemos el contrato de mutuo bancario, ¿no? Que, bueno, es la operación más importante que realizan los bancos porque ese es el giro mismo de la empresa, ese es el objeto al que se dedican, ¿verdad? La intermediación financiera, ¿no? Las operaciones activas, el préstamo, el mutuo, la línea de crédito, completan el círculo de la intermediación financiera, ¿verdad? Ese proceso de recibir dinero a cambio de un interés que pagan para colocarlo junto con el capital social a disposición de las personas que solicitan crédito, a cambio de un interés que cobran y que siempre es mucho mayor que el que pagan y de ahí obtienen su utilidad. Y ese es el objeto o el giro de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Como les digo, no es pues hacerse de las garantías hipotecarias, ni cobrar multas, ni penalidades, ni mucho menos
adjudicarse los bienes para luego venderlos a precio comercial y acabar ganando mucho más de lo que se había pactado. Por ejemplo, ¿no? Eh, nos explicamos en el caso de que mis bienes lleguen a remate, en primer remate se va a realizar un avalúo por un perito y él va a decir cuánto cuesta mi casa, cuánto cuesta mi auto, cuánto cuestan mis maquinarias o mis cosas, ¿verdad? Y cuál va a ser la base del remate. Ahora, cuando se lleva a cabo el primer remate por el 100% del valor que señala el perito, nadie se va a presentar. Y en segundo remate se va a hacer una rebaja del 25% y en ese precio se va a ofertar. Con el anterior procedimiento había una tercera rebaja o una segunda rebaja que quedaba en el 50% del valor y ahí todo el mundo se compraba las cosas. Pero ahora queda en el 25% del valor. Entonces, existe algunas entidades o tal vez son solamente los abogados, los asesores de las entidades de intermediación financiera, que bueno, no es nada ético, ¿verdad? Pero ellos agarran y hablan con el arquitecto para que, o con el perito que vaya a evaluar las cosas, para que le ponga un precio menor o lo mínimo que pueda, ¿no? De acuerdo a sus características. Entonces, le pone lo mínimo, nadie va al primer remate, se rebaja 25% y en el segundo remate el banco se lo adjudica, ¿no? O sea, por el monto de la deuda, el banco abona el saldo, o en su caso, si no alcanza para pagar ese valor del 75% del bien, si no alcanza para pagar toda la deuda, seguirá pues el banco con la ejecución, persiguiendo otros bienes que puedan ser llevados a remate, o en su defecto lo inscribirán en la central de riesgos a la persona natural o jurídica y no podrá participar más del sistema financiero, ¿no? El, pero eh, estos contratos, ¿no? Estos préstamos de dinero, el- son estudiados de manera muy profesional para poder asegurar la recuperabilidad del crédito, por lo menos en un gran porcentaje, como para que el banco no tenga que estar recurriendo a adjudicaciones o a, a realizar ejecuciones, ¿no? Procesos judiciales que le llevan tiempo y dinero, ¿no? En cosas que no son el giro de la empresa o de la entidad. Entonces, se aseguran de estudiar muy bien los créditos como para poder asegurar la recuperabilidad, ¿no? En cualquiera de las etapas. Pero hay gente que se dedica a estafar al banco o con ánimo de estafar al banco. No digamos que se dedica a estafar porque puedes estafar una vez y luego en central de riesgos estás pues 20 años, ¿no? Pero algunos con ánimo de estafar eh, realizan operaciones de crédito y logran hacerlo y luego el banco se ve engañado y lo único que queda es mandarlo a central de riesgos ya sea a la persona natural o jurídica, ¿no? Pero algunos sin ánimo de estafar también les va mal o tienen problemas de salud o la inversión no prospera o se les vuelca el camión o cualquier cosa que también da origen a que se pase a etapa de ejecución y que, bueno, no existe ninguna consideración para casos personales, ¿verdad? Todo se ejecuta con la misma vara y no importa las condiciones específicas o el contexto, igual van a ser llevados a remate y si la garantía es hipotecaria, eh, pues va a ser rematada o en su caso adjudicada. Y cuando es adjudicada por el banco solamente tiene por norma un año para poder llevar o para poder efectuar la venta de estos bienes, porque el banco no puede, como les digo, dedicarse a adjudicarse bienes en segundos remates y ser dueño pues de media Cochabamba y luego vendiendo los bienes a precio comercial, esperando siempre unos cuantos años a que se revalorice, ¿no? El,
como no es el objeto, no es una casa inmobiliaria el banco, la ley misma le otorga o le conmina a realizar las ventas de sus bienes adjudicados en el plazo máximo de un año, porque si no van a tener penalidades y sanciones. Entonces, cuando vayan a los bancos, siempre hay una oficina que dice venta de bienes adjudicados. O ahora existen en sus páginas web o pueden buscar por internet, pero son bienes que el banco ha recuperado o ha encontrado del patrimonio de las personas que les debía. Así que cuando digo recuperado es porque han prestado por ese bien como el préstamo de vivienda social que se hipoteca la misma casa y cuando no pagas esa misma casa que has comprado con la plata del banco, se ejecuta. ¿No? Lo propio los autos, pero a veces te prestas dinero, ¿no? Y el banco tiene que en el proceso encargarse de buscar los bienes que tengas tú a tu nombre y fruto de la averiguación patrimonial también te hipotecan, también te ejecutan. Esas son las consecuencias de incumplir el contrato, ya sea de línea de crédito, simple, rotativa o de mutuo bancario. Entonces, ahí se nos va a acabar el tiempo. No vamos a continuar en unos 15 minutitos o 10, o cuando terminemos de grabar esto. Y no sé si tienen alguna duda al respecto hasta aquí, con lo de la línea de crédito o el mutuo, que son las operaciones activas del banco, ¿no? Doctor, Sí, en el caso de préstamos para comprar un auto, el precio del auto siempre devalúa, creo, con el pasar de los años, ¿verdad? Para cubrir la deuda que tienen, ¿qué más podría rematarse si solo tienen como garantía el auto que han comprado? bueno, el auto sí tiene una prenda preferente, ¿verdad? Porque se hipoteca al momento de la compra y tienen el asiento número uno. Y por eso, lo que tú dices, se llama un factor de depreciación de los autos, ¿no? Que en los primeros 5 años se mantiene el valor y luego empieza a decaer. Y por eso también los impuestos de los autos después del quinto año empieza también a bajar, ¿no? Porque van valiendo menos, ¿no? Entonces, las entidades de intermediación financiera que trabajan con las casas importadoras de autos son cuidadosos al dar préstamos para autos máximo en 5 años, ¿no? Incluso dan hasta 8, ¿no? Pero eso ya es un poco de mayor riesgo. Y lo que hacen es no prestarte el 100% del valor, sino que te prestan el 80% o máximo el 90%, teniendo siempre en cuenta el factor de depreciación o la rebaja que se lleve cuando se lleve al remate. Ahora, si no alcanza siempre, cualquier otro bien te pueden rematar una casa, te pueden rematar un lote, te pueden buscar cuentas en el banco, te pueden rematar tus bienes muebles que tengan valor monetario, como maquinaria, como, no sé, línea blanca, línea negra, ¿verdad? Teles, esas cosas. Todo lo que pueda, todo lo que sea objeto del embargo, hasta cubrir el monto de lo adeudado. Menos los inmuebles que sean, ¿cómo, qué se llama? Que estén bajo el régimen de la propiedad rural, ¿verdad? Del INRA, con título ejecutorial. Eso no se remata. Tampoco te pueden congelar las cuentas que sean fruto de depósito de sueldos cuando tu jefe te paga directamente en una cuenta. Entonces eso tienes que demostrar y te van a liberar porque el sueldo es inembargable, ¿no? Y eh, bueno, eso. Sí. Doctor, y con el caso que ha pasado de ahora de esto de la cuarentena y los meses que hemos estado encerrados, los intereses de estos préstamos, ¿cómo se está cobrando? Porque he escuchado, ¿no? Que creo que esos 3 meses no están cobrando o no han cobrado, pero van a cobrar de golpe más adelante. ¿Eso es verdad? No, no es que no van a cobrar, porque sí van a cobrar, ¿no? Los bancos no van a perder ni un centavo. Y lo único que va a pasar es que se va a atrasar el pago. Tú como usuario, ¿no? Una vez que, bueno, ya está pasando este diferimiento que va a ser hasta fin de año, ¿no? Ahora sí, una vez que llegue el plazo, ¿no? O cuando ya esté diciembre o
lo que señalan es que tú tienes que apersonarte a tu entidad de intermediación financiera y tienes que acordar si el pago de lo que te han diferido, ¿verdad? De lo que te han esperado, ¿no? Vas a hacer amortizando a todas las cuotas que te faltan, o sea, le van a subir un poquito a tu plan de pagos. O en su defecto, si tú no quieres porque, bueno, no tienes más liquidez y además has contratado con una cuota, ¿verdad? ¿Y cómo te van a obligar a tener más liquidez? ¿Verdad? Eso no se puede. Entonces, ahí en el caso de que tú no puedas cubrir con ese monto mayor, lo que tienes que hacer es acordar que las cuotas pendientes que te han diferido se vayan al final del plan de pagos, o sea, como si tú hubieras contratado por 3 meses más de lo que originalmente has contratado. Y eso solamente se va a hacer una adenda del contrato y va a correr con total validez. Eso. Doctor, y también podría, digamos, cancelar de esos meses que no me han cobrado en uno solo, Claro, para que no se vaya ni al final del pago ni cambie mi plan de pago. sí, si tienes la liquidez, ahorita puedes ir al banco y decir que quieres cancelar tus cuotas diferidas también. Ya, gracias, doctor. Sí, entonces vamos a quedar ahí y en 10 minutitos nos volvemos a conectar para terminar la clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor.